Muy buenas tardes, queridos televidentes de TV1, en una entrega más de nuestros encuentros acerca de cuestiones políticas desde el punto de vista filosófico. El título que hemos propuesto para hoy tiene que ver con dos grandes temas de nuestros días, dos grandes temas que podemos escuchar en la cotidianeidad. Las fuerzas del cielo como fundamento, las fuerzas del cielo como fundamento teológico natural de la derecha libertaria. El problema que me propongo demostrar es la estructura interna de esta nueva derecha desde el punto de vista de una teología natural. Antes que eso, cabrá desarrollar temas previos que nos conduzcan hacia esa conclusión, esa definición de la nueva derecha. Nos valdremos para ello de un recorrido que vengo desarrollando ya casi al final del año de distintos autores, distintas corrientes filosóficas que nos han conducido a lo largo de este ciclo de programas a la comprensión filosófico-política con trasfondo teológico del problema de la cuarta revolución industrial. Antes de comenzar el programa de hoy, venía conversando con algunos amigos respecto de la comprensión del movimiento geopolítico desde el punto de vista filosófico, como lo analizo, al que se describe como el pasaje desde la unipolaridad a la multipolaridad. Creo que se trata de una comprensión exactamente inversa. Creo que la derecha libertaria, su posicionamiento en el mundo, como habremos de verlo con el reciente triunfo de Donald Trump, no implica el triunfo de la derecha, no implica una retroalimentación de una bipolaridad entre derechas e izquierdas, sino la supresión de todas las oposiciones en una síntesis superior, en una democracia tecnológica de trasfondo marcadamente totalitario. Pero esto lo tendremos que demostrar, esto tendremos que conversarlo en el desarrollo del programa de hoy. Decía en algún momento que el eje geopolítico del mundo que conocíamos estructurado a partir de la llamada Trilateral Commission de los años 70, Inglaterra, Estados Unidos y Japón, ha variado para configurarse como Inglaterra, Estados Unidos, el Estado profundo de Estados Unidos, que no es necesariamente americano, y China. Esto lo demostré cuando nos tocó hablar de Nietzsche en la recepción de Leo Strauss. Exactamente esa trilogía, esa trinidad invertida, es la estructura interna de la unipolaridad hacia la que nos dirigimos, a la cual me estoy refiriendo ahora. Veamos ante todo algunos acontecimientos de la realidad que nos van a introducir en el tema, elementos, jalones que servirán para integrarlos en una sistematización que nos permita llegar al punto central de mi exposición de hoy, que es esa delimitación conceptual, filosófico-política de la nueva derecha, de la derecha libertaria, como se ha dado en llamar. Dentro de estos hechos, como lo hago siempre, dividiremos aquellos que nos ocupan la atención desde el punto de vista internacional y los que nos ocupan la atención desde el punto de vista nacional. Todos ellos guardan una cierta correlación. Desde el punto de vista de lo que ocurre en el mundo, como digo, lo que ha llamado la atención especialmente, lo que toca, lo que compete al programa de hoy, es el triunfo en Estados Unidos de Donald Trump. Esto será de particular importancia en la segunda parte de mi exposición de hoy. Con ello ha triunfado lo que se llama la nueva derecha, el camino para la liquidación de todas las oposiciones. Cabe notar que el componente unificante, ahora digo unipolaridad, vista desde la filosofía, el camino, reitero, unificante, lo representa ese concepto al que me he referido varias veces, al que he denominado inteligencia artificial, con sus precedentes en la recepción árabe medieval, en la inteligencia única y recientemente en la historia del pensamiento filosófico, con esa elevada superación de todas las posiciones gnósticas que se da en el espíritu absoluto de Hegel. Digo entonces esto, la sociedad con Elon Musk, el socio de Donald Trump y de Javier Milei, como dicen los griegos, katexoge, por antonomasia.
Este señor está constituyendo algo que significó el modelo para la organización del gobierno de Bukele y también de Milei en la Argentina. Cuando me tocó hablar aquí con ustedes, frente a esta cámara de TV1, de lo que significa el Estado mínimo, me pareció oportuno definirlo como el Estado mínimo tecnológico, digital. Y eso es lo que ha propuesto Donald Trump como primera medida, la creación no de un ministerio, sino de una agencia de eficacia gubernativa a cargo precisamente de Elon Musk, cuya misión será precisamente la de sintetizar desde el punto de vista de la digitalización toda la gestión de gobierno. Reconocen los libertarios, los republicanos libertarios, este patriotismo sin patria, esta república sin república, reconoce una componente moralizante en el gobierno de la robótica. El robot no roba, supo decir aquí el presidente Milei, y por eso la opción por la digitalización, la moral digitalizada. Ya habremos de tocar ese asunto un poco más adelante. Digo, entonces, esto implica justamente el paradigma de síntesis de todos los gobiernos del mundo desde una red única con un nexo unificante. Estoy tocando aquí los grandes temas de Yuval Harari a los que me he referido en programas anteriores. Este es el caso, entonces, del triunfo de Donald Trump. Pero hay un elemento superior, omniabarcador, al que he llamado, tomando la terminología griega del neoplatonismo, del gnosticismo, el pléroma. Pero el pléroma tiene aquí nombre y apellido. Quisiera referirme a la reciente aparición, el mes pasado, el mes que estamos terminando, del pléroma bergogliano. Les pongo a ustedes entonces en pantalla para después ofrecerles un modesto punto de vista interpretativo de esto que verán ustedes en este video. Recemos por el clamor de la tierra. Si tomamos la temperatura del planeta, nos dirá que la tierra tiene fiebre. Y se encuentra mal, como cualquier enfermo. Pero nosotros escuchamos este dolor, escuchamos el dolor de los millones de víctimas de las catástrofes ambientales. Los que más sufren las consecuencias de estos desastres son los pobres, los que se ven forzados a dejar su casa por inundaciones, olas de calor o sequías. Hacer frente a las crisis ambientales causadas por el hombre, como el cambio climático, la contaminación o la pérdida de la biodiversidad, pide respuestas no solo ecológicas, sino también sociales, económicas y políticas. Tenemos que comprometernos en la lucha contra la pobreza y la protección de la naturaleza, cambiando nuestros hábitos personales y los de nuestra comunidad. Oremos para que cada uno de nosotros escuche con el corazón el clamor de la tierra, el clamor de las víctimas de las catástrofes ambientales y del cambio climático, comprometiéndonos personalmente a cuidar el mundo que habitamos. Verán ustedes entonces en este video que propusimos como punto de partida de nuestras reflexiones, esa totalidad, ese pléroma cuya raíz es el ple, lo lleno, lo materialmente lleno. La tierra, dice Bergoglio, está sufriendo. Si tomamos la temperatura de la tierra y la medimos cuantitativamente, la tierra tiene fiebre. Y es culpa nuestra por el destrato que le hemos brindado hasta ahora. Todos los grandes temas de esta psicopatía globalista, es por culpa nuestra, es por esa antropología culposa, esa conducta humana perversa que el medio ambiente viene ahora
a precisar de una completa restauración para ocupar el lugar de un criterio de legitimidad de nuestra vida espiritual, moral y política. Esto es exactamente lo que propone Jorge Bergoglio con esta comprensión. Juzgo, sin temor a equivocarme, rigurosamente inmanentista. Y lo digo fundado ¿en qué? En que debemos distinguir dos categorías del concepto del cielo. Uno es el lugar cosmológico al que necesariamente y siempre se refiere Jorge Bergoglio. Se refiere al cielo que vemos, a las nubes, a las estrellas, al cielo cosmológico, al lugar cosmológico, a una reducción física del cielo como lugar teológico, como locus theologicus. Este cielo teológico ausente en el guión argumentativo de Bergoglio es el que tomo del modelo de Dionisio Areopagita en la llamada, aquella obra que tanta trayectoria y recepción tuvo en el siglo XIII especialmente por Santo Tomás de Aquino y su maestro Alberto Magno acerca de las jerarquías celestiales. Ese cielo teológico que no está presente en la teología contemporánea es justamente la morada eterna de Dios, de los serafines, de los ángeles, de los arcángeles, de los tronos y de las dominaciones. Digo entonces, dos elementos que podemos contraponer. Habré de referirme siempre que hable de fuerzas del cielo a esa movilidad energética del cielo cosmológico, con exclusiva oposición respecto del lugar teológico, que es la visión trascendente del cielo. Este es el pleno bergogliano. Pero todavía nos aporta Bergoglio un elemento más que quisiera asociar con aquello a lo que me referí cuando cité aquí el caso del profeta Daniel. Nos anticipaba cuál sería la conducta del anticristo o de su predecesor. Decía entonces que en aquella cita que traigo a colación ahora del profeta Daniel, que el anticristo o su ministro tendría la osadía de cambiar las fechas litúrgicas, se atrevería a cambiar las fechas litúrgicas. Y esto lo dijimos hace apenas pocos días, habrá 15 días entre esa entrega y la de hoy. Y resulta que nos enteramos en los últimos días que Bergoglio ha decidido cambiar el nombre de la Navidad, la fiesta de la Natividad del Salvador del mundo, por el de fiesta de la paz. Observen ustedes, y puede observarlo también, aquel que no haya perdido la sensibilidad católica inherente al bautismo, aquel que mínimamente conozca su catecismo, que precisamente Cristo naciente no vino a traer la paz, sino que, siguiendo a Mateo, San Mateo 10, 34, 36, he venido a traer la guerra, he venido a traer la confrontación entre padres e hijos, hermanos, naciones contra naciones. Pero se habla de una violencia contra sí mismo, una violencia contra el pecado. También, reitero, completamente ausente en la prédica de Jorge Mario Bergoglio. Dejo planteada la cuestión para ahondarla en el desarrollo de la exposición. Por último, les propongo un elemento simbólico que en mi modo de ver va a sintetizar justamente este movimiento hacia la globalización que viene no apenas acompañado por tendencias políticas y filosóficas, también teológicas, sino aún culturales y deportivas, como lo vamos a ver ahora. Quisiera ponerles a ustedes en pantalla lo que representa ya no la Agenda 2030 que vimos con ocasión de la Copa Europea, sino ahora el logotipo animado, el logotipo del próximo Campeonato Interclubes Mundial, donde intervendrán 32, 35 equipos de renombre en todo el mundo para ganar un título mundial, que tendrán en vilo a la población mundial casi con una homogeneización de los usos horarios. Veremos todos en todo el mundo, en tiempo real, un espectáculo deportivo que distraerá nuestra atención. Pero antes que eso, por favor, veamos este logotipo para formular
un comentario que nos introduce al tema seleccionado para el día de hoy. Continuamos entonces con el análisis de este video. Muy someramente, ven ustedes allí la imagen del planeta Tierra, pero abarcado, contorneado, rodeado por circunferencias que, según el guión de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, la FIFA, representa los torneos olímpicos que se han desarrollado en la historia. Pero según la interpretación que ahora les propongo, sujeto a demostración posterior, esto implica la globalización en redes del planeta, que es exactamente el proyecto de Elon Musk y de la nueva derecha que lo hizo suyo. Como dije en los casos de Estados Unidos, para nombrar solo algunos ejemplos, El Salvador y Argentina. ¿Ven ustedes cómo está rodeado de un mundo que gira? El mundo de las redes. Algo semejante hemos visto aquí con ocasión de la presentación del libro de Milei en el Luna Park. Lo que me interesa señalar antes de seguir adelante con los acontecimientos de orden local es ese cambio epocal que nos propone ahora Bergoglio con el desplazamiento de la natividad de nuestro Señor Jesucristo para proponer la era de la paz. Cuando escuchéis hablar de paz, de seguridad y de una nueva religión, estarán próximos los días finales, los días del anticristo. Para nosotros, los días de la segunda venida de Dios para juzgar a los vivos y a los muertos. Vean ustedes la mutación de significado que produce este cambio epocal. Si antes con las siglas AC, como lo dije, nombrábamos antes de Cristo y DC después de Cristo, luego de la irrupción de la Tercera Guerra Mundial, por a través de los virus, la cual el momento militar es una parte de ella, no lo esencial, digo, antes del virus 19 y después de aquel virus 19, hay en este después exactamente un paréntesis donde debemos situar esta nueva era bergogliana titulada la época de la paz. Es la época justamente del gran reinicio. Es un nuevo orden, es una nueva tranquilidad de un nuevo orden para tomar la clásica definición de San Agustín de Hipona. Vamos entonces ahora a los hechos en el orden local, que ya nos acercan a la razón de ser del título que les propuse para las reflexiones de hoy. Me refiero a la aparición de esa curiosa organización financiada por empresarios locales y no tan locales, como verán ustedes, de lo que se llama la Fundación Faro, la Argentina como faro cultural del mundo. ¿Qué es esto? Vemos en su declaración de principios una abierta postulación de los principios del liberalismo filosófico. Vale decir, conceptos tales, llevados ahora al plano de la moral y de la política, como familia, como identidad de género, como bien, como mal, como justicia e injusticia, como amistad, por ejemplo, pero no situados sobre un trasfondo metafísico, sino sometidos a la digitalización por la que circula ese nuevo etos, ese nuevo comportamiento global que emana de una única constitución cosmopolita, según lo dije también en el último programa, una moralidad, un núcleo moralizante de las normas de nuestro comportamiento moral y político al que habremos de comprender como sustentable y compatible
con el nuevo movimiento hacia la unipolaridad, hacia ese movimiento sinárquico donde desaparecen todas las oposiciones entre derechas e izquierdas. Es la inauguración de una moral, de una política y de una religión post-cristiana, como bien lo dice Bergoglio, de una post-verdad. Esa es la cuestión. El otro lado de este movimiento cultural es precisamente el sometimiento del valor moral al valor económico, vale decir, los valores morales puestos en el contexto del liberalismo, puestos en el contexto de definición de valores como el libre querer del sujeto concreto de la persona humana, conduce necesariamente a la mutación del valor por la ganancia. Es moralmente valioso, es moralmente bueno y justificable lo que produce ganancia. Recuerdo aquí aquel libro de Bloch al que hice referencia otras veces y que cita con mucha frecuencia el presidente, justificando lo injustificable. Si vendiendo los narcotraficantes, si tratando personas a través de la prostitución obtenemos ganancias, pues entonces será un bien que redundará en el todo. Esta es la moral economicista de la nueva derecha, definida por su propio representante, que es el presidente Javier Milei, en la obra de Ernest Bloch. Digo entonces, a este movimiento le complementa, lo sigue naturalmente otro que tiene un carácter un poco más combativo, diría yo, en cierto sentido, que es las llamadas fuerzas del cielo. Vean ustedes el título que he propuesto, las fuerzas del cielo. Vemos allí en las fuerzas del cielo esta cantidad de jóvenes que ha tomado el instinto, la voluntad, esa explosión del yo interior, ese odio contra lo que llaman la casta, esa explosión de la juventud plena de impulsos, pero sometidas a una inteligencia unificante que es la inteligencia única llamada inteligencia artificial. Verán allí ustedes cómo esto ha propuesto un cambio de paradigma en la juventud. Ahora, ya no es uno solo el que salta en un escenario con saco y corbata, sino que hay 40 jóvenes que hacen lo mismo. Y lo verán ustedes un poco ya más adelante. Quisiera entonces cerrar ya el panorama de noticias nacionales e internacionales para abordar lo que considero constituye el esquema filosófico de fondo del desarrollo que voy a ofrecerles después. Me voy a referir a lo que considero una característica esencial de la nueva derecha. La nueva derecha es gnóstica y, por lo tanto, herética. En la base de la nueva derecha reconocemos el gnosticismo al que me vengo refiriendo. Veamos de qué se trata. Hay entonces un pléroma, que es una cierta circularidad, un pléroma como algo lleno. Estoy tratando de presentarles a ustedes lo más gráficamente que puedo los elementos rudimentarios del gnosticismo que le dan sentido a este movimiento de la nueva derecha y a este movimiento de la globalización. Digo entonces un pléroma, que es una gran circunferencia abierta en su superficie, abierta en la base, en la cual reconocemos una inteligencia superior, el psique tu pantos griego, el alma del todo, el anima mundi, al que nos hemos referido ya en otras oportunidades, y el que identifico ahora como inteligencia artificial. Pero hay aquí, como es propio del gnosticismo, una dualidad, la separación entre el bien y el mal, entre la inteligencia y el cuerpo. Por un lado, la inteligencia única y artificial, y por otro lado, el soma, el cuerpo, el soma griego, el cuerpo. El hombre posee en su interior una chispa preoriginaria a la que siempre debe retornar para lograr su redención. Y esa redención se alcanza cuando el hombre caído en el tiempo y el espacio regresa como a su ámbito de redención y de salvación al pléroma, al cosmos, a la totalidad electromagnética dirigida por una inteligencia artificial. Creo que así vamos integrando elementos a los cuales ya me he referido también. Para quienes ven por primera vez el programa, espero ser suficientemente claro
en este aspecto, en esta presentación lo más didáctica posible de estos elementos. Digo, entonces, resumiendo, un pléroma como una circunferencia que luego será circularidad, animada por una inteligencia artificial como lugar de redención, como lugar cosmológico donde el hombre caído, el hombre que es pura corporalidad, que posee solamente las potencias inferiores del alma, o sea, que posee un cuerpo, vibraciones cerebrales y pura fisiología y pura biología, que necesita ser gobernada posteriormente por esa inteligencia artificial. La redención del hombre se produce mediante la reinserción a esa circularidad hacia el pléroma redentor. Va a decir San Ireneo de León, obispo de León, en su obra contra las herejías, que los gnósticos hablan como nosotros, pero dicen cosas completamente distintas. Diría yo, la nueva derecha habla de conceptos morales como nosotros, suena agradable a nuestros oídos, pero nos proponen exactamente lo contrario. Y esto es lo que nuestra juventud no advierte, esto es lo que el público común no advierte. No es la conducta moral honesta frente a Dios la que redime al hombre en una circularidad trascendente, con Dios como principio y fin, sino que en esta circularidad cosmológica es el conocimiento, pero no el conocimiento de las esencias, sino el conocimiento reducido a pura sensibilidad, a puro instinto, que es el conocimiento digital que nos propone la inteligencia artificial. Vean ustedes el trasfondo enormemente teológico que tiene el asunto que nos viene ocupando casi durante todo el presente año, que ya termina. Digamos entonces, para ir concluyendo esta primera parte, que en el interior de ese pléroma tiene lugar el nuevo ordenamiento político al que me referí también y que podríamos simplificar en la figura de un triángulo equilátero. En la parte superior, en el vértice superior, está la inteligencia artificial como criterio de legitimidad, pero en la inferior se encuentran los átomos, las personas reducidas a pura individualidad, no unidas por el vínculo de la amistad política en el sentido ciceroniano, sino amalgamadas por la energía electromagnética que en muchos casos, ya muchos, diría hasta la mayoría, lleva en sangre. Cabe destacar a propósito de esto último que acabo de decir, que leemos entre las noticias más recientes que los japoneses acaban de descubrir que 90 millones de sus habitantes poseen nanobots en sangre. Vale decir, aquel elemento vital llamado por Klaus Schwab, el elemento vital, la energía vital, que es justamente el grafeno. Hay muchos que ya lo poseen en sangre. Esto es el elemento solidario que permite integrar ese magnetismo que ahora reemplaza a la amistad como concepto altamente espiritual. Allí dentro tiene lugar esta forma nueva de comunidad política. Digo entonces, completando estos elementos de esta pléroma nueva, habremos de dar un paso ahora, dejando de lado ya esta descripción del anima mundi, del psyché tu pantos, hacia una radicalización del pan griego, del todo griego. Hasta ahora me refiero a individualidades, pero verán ustedes con el progreso de mi exposición cómo esas individualidades se funden, se fusionan por vía holística, ya no en un pan griego, sino en un holon, vale decir, en un todo sustantivo anonadante, que es el cuerpo del Leviatán, que ahora aparece en el lugar de ese pléroma al que describí como totalidad llena, compacta, y cuya cabeza es la cabeza del anticristo, de la inteligencia artificial. Iremos viendo entonces progresivamente esa transformación según los autores que he tratado últimamente. Vale decir, Yuval Harari, Friedrich Schelling, también el descubridor del electromagnetismo, que es su maestro, su mentor, Oestinger, y además hoy con el aporte de Arthur Schopenhauer. Les propongo, como siempre hacemos a esta altura de mi exposición, una breve pausa que nos sirva para ir redondeando estos conceptos y poder tomar luego la parte conclusiva de mi exposición.
TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Damos entonces comienzo a esta segunda y última parte del programa de hoy para referirme ahora a la radicalización de ese todo, diríamos mejor, a la fusión de las partes en un todo sustantivo anonadante, a la liquidación completa del intelecto como participación de Dios en la persona humana para reemplazarlo por la pura materialidad sometida al gobierno electromagnético de las ondas inclusive que constituyen la articulación interna de esta inteligencia artificial, de esta nueva anima mundi. Decía entonces, a propósito de ello, que debemos combinar aquí los aportes de distintos autores. Me refería al yo en la obra de Friedrich Schelling. Schelling proponía ese yo que a imitación de las procesiones internas de la Santísima Trinidad, pensándose a sí mismo, creaba al Hijo y entonces ese pensamiento sobre sí mismo iba dando lugar al Hijo y a las cosas además creadas, unidas ya no por el Espíritu Santo, sino por el electromagnetismo que Schelling recoge de su maestro Oestinger. Estoy hablando entonces de una Trinidad invertida, como lo dije antes. Ese yo creativo, ese yo que se piensa a sí mismo, ese yo que se conoce y que llega a ser autoconciencia, todos aquí los motivos del iluminismo y del postiluminismo, debe ser completado ahora con el pesimismo de Arthur Schopenhauer, que nace allá en 1788 y va a morir 10 años después que el general San Martín, en el año 1860. Arthur Schopenhauer es el filósofo alemán del pesimismo, del sufrimiento, del dolor. Le agrega Schopenhauer a esta perspectiva de Schelling precisamente eso, la perspectiva pesimista. El hombre por sí mismo no se puede redimir, debe sufrir y debe padecer, pero padece, como veremos posteriormente, en un sentido que nos aproxima a los grandes temas del ecologismo contemporáneo. Ese hombre, digo entonces, el yo de Schelling, el yo pesimista, la antropología pesimista que se completa con el aporte de Schopenhauer, ese hombre pesimista solo capaz de sufrir y de padecer, está sometido ahora al movimiento mecánico. Les pido retengan esto, porque lo habremos de integrar en la noción de circularidad y veremos qué nefastas consecuencias trae esto para la libertad humana. Adelanto entonces que la libertad humana, en una circularidad que vuelve siempre a retomar el mito del eterno retorno, que es una característica del gnosticismo, alcanza precisamente a liquidar la libertad, porque al hombre no le queda otra cosa que regresar siempre sobre sí mismo sin posibilidad de optar por un destino superior. Este hombre, digo entonces, de Schelling, de Schopenhauer, que recibe Yuval Harari, es sometido ahora a esa inteligencia. Recuerden, por favor, aquella división entre inteligencia y soma y cuerpo propia del gnosticismo. Esto justamente es lo que pretende resolver Harari
con la subordinación del hombre, de su pura biología, de su pura fisiología, a la inteligencia superior, al nexus que lo une todo respecto a esa inteligencia superior, mitad hombre y mitad del demonio, cuando se va de control de los hombres, como el mismo Harari lo confiesa en su última obra. Una reinterpretación del yo personal nos permite ahora definir la inteligencia artificial frente a este nuevo hombre creado que pretende ofrecernos, que pretende experimentar con nosotros precisamente la cuarta revolución industrial. Vean que esto es mucho más grave que la explosión de misiles con contenidos atómicos nucleares. Esto es mucho peor. Esto implica la destrucción radical de la creación y de la persona humana. Lo otro puede tener un alcance, sin duda, más o menos limitado, pero esto es radical. Esto es un ataque frontal contra el orden de la creación y de alcance profundamente teológico y filosófico. Es algo que ya estamos viviendo. Decía entonces, la inteligencia artificial tiene dos funciones. Una función como revolución informática, como conocimiento instintivo. Recuerdo aquí aquella propuesta de Klaus Schwab cuando habla de colocar en nuestros ojos una interfaz que actúe directamente con solo mirar la pantalla de nuestros computadores, o una inteligencia pura vibración cerebral que actúe precisamente pensando y creando y satisfaciendo sus necesidades más básicas por solo mirar la pantalla del celular o de nuestras computadoras. Algo de esto ya estamos experimentando. No estoy hablando de una fantasía. Tiene un cierto rigor filosófico, pero es algo que ya está en nuestra vida cotidiana y parece avanzar en forma casi irreversible. Digo entonces, una función de conocimiento como revolución informática y una función fuertemente cabalista, creativa, una cierta ars combinatoria de información. Tomo el término de ars combinatoria de Leibniz, de Descartes, solo que ellos lo tomaban como conceptual, los conceptos que se combinan dan lugar a las cosas. Aquí hablamos del número, de la psique como aritmos, el alma como puro número, como pura álgebra, fusionada con la inteligencia artificial. A eso me estoy refiriendo ahora. Estas dos funciones de la inteligencia artificial operan en el hombre ciertos cambios. ¿Cuáles son esos cambios? Crear un hombre no humano, un superhombre, posiblemente. Un superhombre que será justamente la figura del anticristo. Un hombre totalmente dirigido, teledirigido por la inteligencia del anticristo, irremediablemente subordinado a su voluntad. Pero por el otro lado, esta inteligencia artificial crea un nuevo hombre que posee una nueva moralidad, un nuevo etos, pero un etos de doble significación, como comportamiento moral y como conducta concreta de la vida. Vale decir, un cambio en los hábitos incluso de alimentación, de un nuevo soma, de un nuevo cuerpo. Para hacerlo más sencillo, podría reducir todo lo que estoy diciendo a la aparición en los últimos días de la figura de Ray Kurzweil, el gerente comercial de Google, quien es, como dije otras veces, el autor de referencia de Javier Milei y es el autor de aquella obra, La singularidad está cerca. Es ese cambio, cualitativo de la persona humana que es en realidad una involución hacia sus potencias inferiores para lograr ese nuevo tipo de hombre teledirigido. Este nuevo hombre deberá aceptar, como dije en la primera parte, un nuevo etos, una nueva conducta moral, un nuevo concepto moralizante que le dé sentido a su vida, que se traduce en una nueva constitución cosmopolita, en el sentido de la constitución para un gobierno único que propuso Immanuel Kant en su tratado de la paz perpetua. Vean ustedes el nombre, todos los grandes temas del final de los tiempos, ya es de Kant en adelante. Una nueva religión, inclusive, pero puramente humana, la religión del pleroma bergogliano. Pero posteriormente hay que interpretar esta inteligencia artificial, según dije, como puro aritmos, como álgebra, como número, como creación.
Y allí es donde hay que volver en retrospectiva hacia la política cotidiana. Decía Ronald Reagan, predecesor de Donald Trump, que lo decía proféticamente, incluso tomado entre comillas el término, el adjetivo que le adjudico a los dichos de Reagan, que habrá de venir un tiempo en el cual los grandes totalitarismos marxistas serán derrotados por la revolución de los chips. Esto dijo Ronald Reagan, en un sentido, como digo, anticipatorio. Podríamos decir que esta expresión de Reagan constituiría algo así como la partida de nacimiento de la nueva derecha que analizamos ahora, de esa nueva derecha agnóstica, tecnológica y digital, que dice conceptos, retomo San Ireneo de León, que suenan agradables a nuestros oídos, formados, constituidos según la forma mentis del occidente cristiano, digo entonces, pero totalmente inmanentes, totalmente inmanentizados y fuera de toda dimensión, obviamente trascendente. Ronald Reagan va a decir esto tomando un motivo nietzscheano también, vale decir, aquella profecía de Nietzsche en la cual hablaba del dominio de un hombre superior, dotado de la inteligencia y de un poder superior, un nuevo Napoleón, un nuevo César, un gran filósofo de eximia condición, y que posea él justamente eso, las llaves del anticristo y de la inteligencia artificial. Ese es el Nietzsche de Leo Strauss, que dicho sea de paso, es un hombre del movimiento que hoy llevó a Donald Trump al poder nuevamente. La derecha, la nueva derecha libertaria podría definirse entonces, y esto es lo que considero el punto central del aporte que hoy puedo ofrecerles. Es un movimiento gnóstico por naturaleza, es un movimiento que conduce a un totalitarismo digital, tecnológico, pero con una fisonomía democrática en superficie, porque recoge conceptos morales extraídos de su fundamentación metafísica para hacerlos fluir a la velocidad en que circula la información de las redes, en un proceso permanente de cambio, donde todos los conceptos de la moral resultan absolutamente relativos. Va a decir Klaus Schwab, sometidos al estado beta, la letra del alfabeto griego, de permanente cambio, recogiendo la tesis darwinista. Todo es absolutamente relativo. Lo que hoy es bueno, mañana dejará de serlo. Lo que hoy es justo, mañana dejará de serlo. Comprenden ustedes que esto es el hundimiento, el acabamiento de la moral y de la política en el marco de una completa sujeción, sometimiento de la persona humana, precisamente a la voluntad de este líder superior que irá a suprimir todas las oposiciones, todas las derechas, todas las izquierdas, en aquella síntesis superior de un nuevo principio, la Sin-Arjé, el nuevo principio justamente del anticristo. Parece complicado, pero no lo es. Parece difícil, pero es sencillo en sus trazos. Veremos ahora cuál es el aporte que podemos tomar de un autor como Arthur Schopenhauer. Como dije antes, Schopenhauer es el autor del sufrimiento, es el autor del pesimismo. Habría que decir, para comenzar a tratar, que se trata de un autor, podríamos decir, de un fracasado. Él es tremendamente enemigo y opositor de Hegel, pretendía desplazar a Hegel de las cátedras universitarias. Hegel ya tenía renombre en la universidad alemana. Schopenhauer ofrecía sus clases como Privatdozent, como docente privado, luego de aprobar su examen de habilitación. Su obra característica ya estaba en ciernes, El mundo como voluntad y representación, pero no lo logró. A sus clases concurrían 4 o 5 alumnos, en cuanto que Hegel tenía aulas mucho más numerosas y populosas. A Hegel lo buscaba todo el mundo, a Schopenhauer no lo conocía apenas pocas personas, más que pocas personas. Digo entonces, este hombre resentido, este hombre que va a marcar un poco el camino hacia el ecologismo, nos enseña que el hombre sufre y padece caído en el espacio y en el tiempo, recuerden los motivos del gnosticismo, caído fuera del pléroma, sufre como, textualmente Schopenhauer, los animales y los vegetales. Necesita entonces, pide, sufriente como el medio ambiente bergogliano, una síntesis superior
que lo redima, su regreso al pléroma. Pero nos va a decir Schopenhauer que el regreso al pléroma se produce por vía del conocimiento. Vean ustedes los grandes temas criticados por San Ireneo de León. No es, reitero, la conducta moral, sino el conocimiento el que redime al hombre, a la persona humana. Va a decir entonces que el hombre, y antes de esto les propongo una pequeña acotación marginal. Schopenhauer tiene dos obras que son las más conocidas. Esta que nombré, El mundo como voluntad y representación, donde el mundo se le representa al hombre en el cerebro como pura vibración cerebral. Anoten ustedes, subrayen ustedes estos conceptos que son los temas, los grandes temas de la Cuarta Revolución Industrial en la Forma Mentis de Klaus Schwab y de Yuval Harari. Los demás son financistas, ¿no? Bill Gates y todos los otros. Digo entonces, este regreso al pléroma redentor en Schopenhauer se produce por vía del conocimiento entendido como vibración cerebral. Digo, tenía otra obra que puede ser importante y que ha llamado la atención de algún filósofo de días domingo, como dicen los alemanes, o sea, un filósofo que no es sistemático. Se llama Parerga Paralipómena, vale decir un conjunto de axiomas, un conjunto de dichos, de refranes filosóficos, muy agradables también, que suenan agradables también a nuestros oídos, como es el caso de todo el aparato conceptual de la nueva derecha. A saber, va a decir que el hombre, cansado de la futilidad de las cosas materiales, aspira a un conocimiento superior, superador, pero conocimiento que alcanza por vía solamente de vibraciones cerebrales, el mundo como representación y voluntad. Ese conocimiento, digamos, magnetizado por la inteligencia artificial, nos saca del profundo fondo preoriginario el instinto arrollador que hace que podamos entender una cierta sumisión de la inteligencia, lo que Gramsci va a llamar el pesimismo de la inteligencia. No sabemos por qué actuamos, pero tenemos una fuerte esperanza en la voluntad. Ahí el tema gramsciano. Pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad. El gran tema de la New Age es lo que anticipó Arthur Schopenhauer. Este es el motor de la juventud libertaria que se inspira y que se mueve con el latido de las fuerzas del cielo, que no es Dios trascendente, sino la energía vital que desarrollé cuando traté el tema de la relación entre sionismo y nueva derecha. Esa energía, precisamente organizada por grados, es lo que da lugar al gobierno del mundo hacia el cual caminamos, hacia el cual nos dirigimos. Vean ustedes, como ese pléroma ahora en Schopenhauer, como ese pléroma redentor, digo, recogiendo la herencia de Schelling, de Oestinger y el propio aporte de Schopenhauer, nos permite pensar ahora en un pléroma redentor absolutamente controlado, como son hoy para nosotros las ciudades de 15 minutos. Vean ustedes, de qué manera el globalismo nos presenta en forma atractiva lo que ya está entre nosotros. Pongamos entonces en pantalla ese video de reciente aparición en los medios. Las calzadas ahora, como están a partir de la renovación que hicimos en el primer trienio, en que ampliamos banquetas, pusimos árboles, quitamos postes y cables, marcan el principio de la construcción del distrito Centro-Valle. Fíjate cómo las calzadas, Calzada del Valle, Calzada San Pedro, más el Parque El Capitán al norte, abrazan toda una zona de nuestra ciudad a través de áreas verdes. Y en el corazón está el Centrito, Mississippi, Orinoco, entre Tamazunchale y Grijalva. Y a partir de ese centro te puedes mover a diferentes áreas verdes. El Mississippi, el Parque de los Niños, o te puedes ir por Tamazunchale hasta el norte, al Parque El Capitán, donde hay cosas para todos. Y es en este distrito que puedes resolver casi todas tus necesidades del día. Empezar haciendo ejercicio aquí en calzadas, luego llevar a los niños al parque, ir al cafecito, sacar al perro a pasear, ir a tomar unas cervezas con los amigos, simplemente caminar en la zona. Esta
es la cristalización, el volver concreto el distrito de 15 minutos, en donde puedes vivir y hacer lo que necesitas para pasarla a todo dar. Y todo empezó con este proyecto, el de Calzada. Resumiendo un poco los elementos que hemos trazado a lo largo de esta exposición, diríamos entonces que aquel pléroma anticipado por el gnosticismo es en verdad una totalidad material que coincide con el cielo visible, con el cielo cosmológico, en oposición al cielo como locus theologicus. Digamos también que se trata de una totalidad gobernable por el electromagnetismo, por las ondas electromagnéticas del tiempo de estos autores y que hoy llamamos inteligencia artificial, antenas 5G, drones, robótica, la información a través del byte, etc. Todo lo que ustedes pueden ver a nuestros alrededores. Esto que acabamos de ver no ocurre en otro planeta. No es que esto no va a llegar nunca a la Argentina. Yo les pido que cuando terminen, hasta donde lleguen, hasta donde alcance su benevolencia y su paciencia de ver este video, por favor vayan a la calle y vean cuánto de lo que vieron en este video no está ya entre nosotros. Diría gráficamente que solamente falta cerrar el candado, no falta nada más. Y para ello es necesaria la ocasión propicia. Y para esto el globalismo tiene para su disposición todo el tiempo del mundo. Y nosotros le estamos confiriendo la enorme ventaja de cerrar los ojos en la preservación de la tranquilidad. Nuestros semejantes no quieren hablar del tema porque les quita esa ataraxia, esa tranquilidad en el aquí y en el ahora de la que había hablado Epicuro, según lo dijimos. Decimos entonces que este pléroma ahora articulado totalmente con el aporte de Schopenhauer y de Harari, constituye el ámbito de redención, la unidad en una síntesis superior del dualismo gnóstico. Esta, justamente, es la articulación, según lo dije recién hace un momento, de la nueva derecha. Vamos hacia eso. Todo lo demás, podríamos pasarnos un largo rato enumerando las falacias del guión de la nueva derecha. Vamos a tomar apenas una. Justamente acaba de reunirse en Brasil el grupo de las naciones estas, en donde todos juntos, Lula, izquierda, Milei, supuestamente derecha, firmaron explícitamente un objetivo de la Agenda 2030, como es terminar con el hambre en el mundo. Pero esto les muestra claramente esta tendencia hacia la síntesis superior. De esto estamos hablando ahora, de ese capitalismo inclusivo, alardeado también por Bergoglio. Si tenemos en cuenta esto, se podrá, a partir de lo dicho en Schelling, en Harari, en Schopenhauer, ensayar una relectura del principio del Génesis, en argé ho logos en el principio era el verbo. Hay un principio que es el caos en el interior del pléroma, pero que se torna orden, se torna creación nueva y se torna principio organizativo gracias a la inteligencia artificial. El logos es el logos aritmético, el logos algebraico de raíz cabalística, el que dará lugar a nuevas creaciones por la mera combinación, esa ars combinatoria que dará lugar, que desplazará al Dios creador por el diseño rigurosamente humano del que nos habla Yuval Harari en reiteradas oportunidades. Vamos tratando ahora de redondear, Dios mediante, algunas conclusiones. Hace unos años, un contemporáneo nuestro ya conocido por todos seguramente, ustedes, Oswald Spengler, publicaba una obra cuyo título en alemán era Der Untergang des Abendlandes, el ocaso de Occidente, pero la traducción dice poco respecto del texto alemán. Der Untergang es una palabra, Untergang, que está compuesta por un verbo, nach unten gehen, ir hacia abajo. Es algo que nos especifica, que nos grafica un descenso que no tiene fin, un descenso continuo, es un ir hacia el abismo, es una caída de la cual se nos propone una redención justamente en el todo gnóstico de la nueva derecha como síntesis de todas las oposiciones.
Esto es el ocaso de Occidente. Y el pleroma bergogliano es el motivo teológico natural, opuesto al locus theologicus, que permite ofrecer criterio de legitimidad al gran proyecto de la Cuarta Revolución Industrial, al gran proyecto del globalismo. El pleroma bergogliano no se asocia ya con el modelo de las jerarquías celestiales de Dionisio y la Areopagita, sino más bien con el infierno de Dante, donde hay oposición entre unos y otros, donde todos se odian, donde las grietas son sin fin y sin posibilidad de ver a Dios cara a cara. Ese es el pleroma bergogliano. Hacia eso nos conduce la sustitución de la venida del Salvador por la paz humana, demasiado humana, diría Nietzsche. Y a ello lo acompaña un movimiento ciego, aquel movimiento que describía Schopenhauer como ese fluir del todo, de la chispa preoriginaria, pura voluntad, puro instinto y el instinto más bajo, la apelación al demonio, precisamente en nosotros, que hace esa explosión, que ciega la inteligencia, pero que dinamiza y hace explotar la voluntad en la protesta. Y eso es lo que están viendo ustedes en jóvenes muchas veces católicos, de saco y de corbata, que no viven en barrios carenciados, sino en los mejores barrios de las ciudades de nuestro país. Ya no es uno el que salta como un desenfrenado, con una agenda en la mano, arriba de un escenario, sino que hay 50, 100, 200 jóvenes que pretenden imitarlo. Con esa protesta aparecen despeinados, irascibles. Ese es el paradigma que abrazó nuestra juventud. Pero no es eso lo único y lo más dramático. Es que a esta juventud, muchas veces católica, abandonada de la mano de sus pastores, se le ha propuesto como modelo la patria globalista por excelencia, que es la sede del anticristo y de la masonería, la sede que es Inglaterra, la silla precisamente de la sinarquía, para decirlo de alguna manera, un lugar geográfico y político. Se nos ha propuesto como modelo precisamente a Margaret Thatcher, que es la presidenta que hundió el crucero Belgrano. Se nos ha propuesto como modelo a admirar y a seguir, no a San Martín y a Belgrano, sino precisamente a quienes expoliaron nuestras Islas Malvinas. Queridos televidentes, traigo a colación una noticia que acabo de recoger hace pocas horas, en la mañana de hoy concretamente. El señor Eduardo Edelstein decía que con este régimen de inversiones, que con este camino irrefrenable hacia el todo económico mundial, que son las sociedades anónimas deportivas, donde se liquidan todas las identidades, donde vendrán los inversores, dice, a realizar grandes obras en el sur argentino. Todos saben a lo que me estoy refiriendo. Vemos ya entre nosotros, en el modelo de la derecha libertaria, gnóstica, digitalizada y totalitaria de la libertad avanza, el retroceso de la libertad, la liquidación de la libertad en el círculo necesario justamente del gnosticismo. Vemos allí, ya a nuestro alrededor, carteles que nos indican el día a día escritos en inglés. Y poco falta para que los veamos escritos en hebreo también. Pero sepan, los enemigos de esta patria, que siempre seguiremos aquí, tratando de incardinar la patria en ese todo superior que es el orden querido y creado por Dios. Decía Schopenhauer, para ir cerrando ya mi exposición, pobre de aquel filósofo cuyo pensamiento no se puede comprender a no ser a través de una sola frase. Muy modestamente les propongo que la frase, la expresión que ha guiado mi pensamiento en los últimos años es el orden de los órdenes. Solamente hay una restauración posible para la persona humana y para la comunidad política, para el orden político, a saber, su reencarnación no en el pleroma inmanentista, sino en el locus ontoteológico, en el orden de la creación, en el orden creaciones. Y en ese sentido, la síntesis superior no es la liquidación de las derechas y las izquierdas, sino el reinado político concreto de Cristo Rey, que nos puso en esta patria con una fuerte raíz metafísica, eso, el concepto de patria, donde no hablaremos ni en hebreo,
ni en inglés, sino que siempre seguiremos hablando aquella lengua de Cervantes que se ha definido como el canto armonioso, el lenguaje de los ángeles, que es la lengua castellana. Les agradezco su atención y Dios mediante nos volveremos a encontrar con otro aporte para comprender mejor nuestra realidad a la luz de la eternidad.